la palabra de Dios. Y de eso se trata en esta mañana. Vamos a estar tocando este tema, pero desde otro punto de vista. Y yo le he llamado a esta reflexión: necesitamos una reforma en la lectura bíblica o en la lectura de la palabra de Dios. Una reforma. Cuando hablamos de lo que es la reforma, estamos hablando de qué es la palabra, qué significa la palabra reforma. La palabra reforma significa volver a hacer algo de una manera diferente, volver a comenzar. Y en otro concepto fuerte también, la reforma provocó una revolución. Una revolución. Hoy la palabra revolución es un poco mala en algunas personas. Revolución consideran que es un levantamiento, estar en contra, etcétera, etcétera, y cree que es un movimiento que va a afectar en alguna manera las vidas de una sociedad, de una nación, de un pueblo, y va a cambiar. Así es de que justamente eso significa la palabra revolución. Y lo que provocó en esta persona, que cuando comenzó a leer la palabra de Dios, provocó en él un gran impacto que explosionó toda Europa. Hizo un efecto multiplicador fuerte que siguió afectando y cambió el destino de esas naciones. La reforma. ¿Y es por qué? Porque Cristo es la palabra. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Jesús. Es Jesús. Entonces Jesús es la palabra. Jesús es la palabra encarnada, y cuando entra a la vida de los seres humanos, hace un efecto poderoso. Yo recuerdo hace unos años que teníamos ahí en la colonia Rodríguez, donde nos formamos, teníamos un joven que él bebía, se drogaba, era fiestero, siempre andaba en fiestas, no quería tener relaciones con los que íbamos a la iglesia. Pero uno de los jóvenes, en alguna manera, lo invitó a llegar a la iglesia. Y ese joven fue la primera vez a la iglesia, y de alguna manera después lo invitaron a un campamento de jóvenes. Y en ese campamento el Espíritu Santo tocó su corazón, y él reconoció que estaba perdido en sus delitos y pecados, y provocó en él un cambio de 360 grados, de tal manera que él decidió no volver a beber, que él decidió no volver a ingerir drogas, que él decidió no más andar con malas amistades, sino que decidió entregarse a Jesús. Ahora, la palabra revolucionó en la vida de ese joven, y ese joven hoy creció, se hizo un líder de la iglesia y sigue sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Y hace 2-3 semanas estuvimos aquí en este salón escuchando de un profesional chef, máster, es brasilero, y él vino y compartió su testimonio, que llegó un momento que él empezó a tomar, a beber, y bebía todos los días. ¿Por qué? Porque él nos mostró una foto que su papá lo llevaba al estadio, y en el estadio pues ahí iba a beber.
y él se crió en eso. Entonces él siguió ese modelo del padre que empezó a beber, y de tal manera que él compartió que dice que tenía a su esposa, sus 2 hijos, y bebía todos los días, a tal grado de que estaba tirado en la calle, y había en la calle como un borracho completo. Pero él dice que un día llegó a la casa y encontró 2 maletas afuera, estaban en la puerta. Entonces él llegó y le dijo a la esposa: ¿y quién va de viaje? Le dice: no, tú eres el que vas de viaje, ya no te queremos. Lo estaba botando, lo estaba tirando a la porra, porque ya no lo aguantaba, no lo soportaba, hasta que él se dio cuenta que estaba muy mal y empezó a buscar del Señor. Y de la bajeza que él llegó, ahora el Señor lo ha hecho un gran líder, un expositor. Sale, ha viajado por el mundo compartiendo acerca de lo que hizo. Entonces, la palabra de Jesús en el corazón de cuando llegó a él provocó una reforma, una revolución. Ahora, eso fue lo que pasó en el año de 1517, cuando la palabra de Dios estaba oculta, secuestrada. Entonces, yo les quiero hablar acerca de, abran sus Biblias en el libro de Hebreos 4, versículo 4, versículo 12. Creo que es un versículo que ustedes nos lo enseñaron desde la niñez, este versículo. En los discipulados lo enseñaron a que nos repitiéramos. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es una carta que iba dirigida a una comunidad, y el escritor que escribió esta carta iba dirigida a los hebreos, a una comunidad. ¿Qué nos dice esta carta de Hebreos? Respecto a que cuando la palabra entra y la leemos, ¿por qué en este hombre que explotó en Alemania, cambió una nación y muchas ciudades? ¿Por qué al leer la palabra de Dios hizo un efecto en él? ¿Y por qué hoy la tenemos, la misma palabra, y cuando la leemos nosotros, como dicen los jóvenes, les vale sombrero? La palabra no la leo, pero no provoca nada en mí, no me anima, no hace un efecto que puede producir una revolución en mi vida, como lo que pasó en el hermano Ney brasileño, lo que pasó en Lutero, cuando estaba en su dormitorio y leyendo la palabra de Dios, provocó una revolución y dijo: no es cierto, esta generación tiene ocultada la palabra de Dios, la tiene escondida, la tiene guardada, pero él la sacó a la luz y provocó un efecto en su vida. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué muchos, verdad? Pero los que están afuera, yo creo que aquí no es con ustedes el asunto, con los que están afuera, que cuando leen la palabra de Dios no pasa nada, no provocan una revolución, no hace un efecto que lo anime a usted y a mí a hacer cambios sustanciales. Hace unos meses atrás yo leía una estadística donde ponían a Honduras
que somos el país que tiene, de Latinoamérica, el país que tiene más evangélicos en Honduras. ¿Qué les parece? Y los cristianos aplaudimos, ¿verdad? Ay, qué lindo, que Honduras es calidad, que la pasa bien, que hay muchos hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Pero la semana pasada leí otra encuesta que también me puso a pensar. Dice que Honduras, nuestra nación, donde aparece que somos el país con más evangélicos de Latinoamérica, en porcentaje, que somos el país más violento de Centroamérica. ¿Qué pasó entonces? Y voy más abajo leyendo la noticia. Después dice: somos el quinto país de América Latina con más violencia. Está feo la cosa. Y voy más allá, leyendo un poquito más allá, y dice que somos el 11 país a nivel global de maldad. Entonces, mis hermanos, la palabra, la lectura de la palabra de Dios, que se convierte en Jesús, que sí hemos visto y que usted ha visto hombres y mujeres que han cambiado, que han sido transformados, que han hecho una revolución en sus vidas. Pero ¿por qué en nosotros? No en nosotros, no, en los que están afuera. No les importa la enseñanza, no les importa prepararse, no lo toman en serio. No toman en serio el poder venir y decirle: sí, Señor. Ahorita estamos platicando con unos hermanos y vieran qué tristeza. Para atender 145 niños, renunciaron, todos renunciaron. No podemos. Gracias. No podemos. Sí, es cierto. Les van a dar todo un proyecto. No, hermano. Y hablé con ellas, miren, oramos. No. Se cerraron. La reforma trajo cambios profundos, modificó las formas que se practicaba la vida cristiana en aquellos días. Pero fue la lectura de la palabra. Ahora, en ese pasaje que estamos leyendo ahí, que lo escribe y que tiene efecto para nosotros, dice: ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Cuando decimos que la palabra de Dios es viva, ¿qué significa cuando decimos que la palabra de Dios es viva? Significa que tiene vida. La palabra tiene vida. No es solamente hablar por hablar. Ustedes saben, ¿verdad?, que uno habla mucho. Alguien decía: usted habla mucho y no dice nada. No le entiendo. Pero la palabra de Dios es viva. Cuando los judíos la escuchaban, la leían en el Antiguo Testamento, no solamente que balbuceaban palabras, no serán que emitían sonidos, sino que la palabra se convertía en vida cuando entraba al corazón y a la mente. Es la palabra de Dios. Y tenía cuando decimos que vida, provocó, por ejemplo, ese muchacho, ese joven que les hablaba, que estaba en drogas, cambió, se convirtió en una nueva vida, en tomar decisiones serias. Cuando el hermano Ney, brasileño,
entró la palabra de Dios en su vida, se convirtió en vida. Fue una reforma que produjo resultados fuertes en su vida, hermanos. Ahora, no era solo palabras, sino es la palabra viva, como dice el escritor. ¿Qué significa eso? Que esa palabra se inflama, que no son palabras muertas. Hoy en día se han escrito libros y libros y libros. Cuando estábamos en el colegio nos hacían leer los grandes filósofos, Platón, Sócrates. Pasaron y están en el olvido. Y hay cantidad de libros, pero la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios está viva. Pero ¿cómo se convierte en vida en nuestra vida, mis hermanos? Es cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nuestra propia vida. Es decir, ¿qué provocó cuando yo voy allá a la montaña y los hermanos, les mostré un video la vez pasada, que tuvieron que pasar el río, iban en una canoa y pasaron el río Guayambre, y allí no era con remos ni de motor la lancha. ¿Qué provocó en ellos? La palabra les dio vida a ese grupo de líderes, les dio vida para que hicieran un efecto. Ahora, ¿será que a algunos nos da vida? No nos da vida la palabra, cuando no nos anima para levantarnos más temprano. ¿Será que la palabra no provoca en usted y en mí un cambio que le permita a usted decir: yo me voy a levantar es día domingo, yo me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a hacer mi desayuno, me veo mi ducha y me voy a las 9:30 para estar un rato orando en la iglesia? Esa es vida. Eso lo mueve. Eso lo hizo Lutero, eso lo hizo Wesley, eso lo hizo el apóstol Pablo, eso lo dijo, le decía al hermano Eric, eso lo dijo Pablo a Timoteo. Y Timoteo produjo una vida que hoy por hoy usted y yo disfrutamos la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Bueno, ya esos libros no tienen interés, pero la palabra de Dios es vida. Grandes pensadores del mundo, y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que es vida. Nos da, renueva, nos motiva, nos anima cada día. Y aquellas cosas que se quedan en el olvido. Cuando vamos al colegio nos hicieron estudiar, y de repente ya se nos olvidó algunas cosas, pero la palabra de Dios sigue vigente. Y eso es la reforma. Entonces, el planteamiento que les propongo en esta mañana es que lo que dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva. Y hay otra palabra que usa ahí, es que tiene vida, y la otra palabra tiene efectividad, es eficaz, no va a fallar nunca, porque ha afectado naciones y naciones, y ha afectado. Ahora, si lo traemos a la iglesia general del siglo XXI, particularmente en nuestra nación, todavía no ha hecho un impacto. Todavía nosotros los evangélicos tenemos otras prioridades. No nos damos cuenta que la palabra de Dios quiere hacer un efecto en nuestra vida. Cuando Lutero la descubrió, la empezó a leer, la empezó a hacer carne en su vida, y dijo: no es cierto, la palabra tiene que ser divulgada, la palabra tienen que escucharla por todos lados y tiene que llegar a los diferentes continentes. No es posible que un grupo pequeño la tenga oculta o secuestrada, la palabra de Dios. Y eso cambió, lo hizo ser efectivo, hermanos, y efectiva. Los grandes cambios se notan por la
manera en que la palabra de Dios ha sido divulgada en más de 6,000 idiomas y dialectos. Entonces, ¿es efectiva la palabra de Dios? Sí. Y si es efectiva, ¿por qué no ha hecho todavía lo que tiene que hacer en nuestra vida? Entonces, la palabra para muchos se convierte en una palabra muerta, que no tiene sentido, que no tiene vida, que no tiene razón de ser, que no me motiva a hacer cosas para ser efectiva en mi vida. La Constitución de la República es la Carta Magna, ¿verdad, hermana Reina? Es la Carta Magna. Dice en el artículo 59 que el fin supremo de la sociedad y del Estado es proteger a la vida de los hondureños en estas áreas: alimentación, agua y salud. Se convierte en papel mojado, ¿verdad? Porque papel mojado, porque usted va al hospital escuela, ahí si no tiene todos los implementos, lo programamos para el siguiente año, ya el paciente se nos va. No hay agua, no hay alimentos. Entonces, los políticos, como han descubierto, ¿saben qué han descubierto los políticos? Que un buen porcentaje de los hondureños y hondureñas no nos gusta leer. Entonces nos ponen a pelear entre dos posturas, ¿verdad? Es que vos sos de aquí, vos sos de allá y vos de acá, y son lo mismo, nada más que solo son ideas en la mente de ellos de que van a cambiar, y no van a cambiar. No va a cambiar, porque solo puede cambiar, hermanos, y debemos de orar para que lleguen personas que el corazón de ellos sea transformado, sea cambiado y pueda afectar la vida de los hondureños y hondureñas. Pero tenemos que comenzar con nosotros, los evangélicos, los seguidores de Jesús. Entonces, la palabra de Dios es vida, da vida, tiene efectividad, y dice, ¿qué dice el escritor? Y es más penetrante, profundiza. Veámosla, profundiza. ¿Qué significa la palabra que penetra, que profundiza, que entra? Bien. Fíjense que yo tengo una hermana, mi hermana mayor. Ella estuvo a punto de irse al cielo. Ella me compartió que ella le entró un gran dolor de cabeza fuerte, y llamó a mi otra hermana y le dijo a ella: andate inmediatamente al médico, le dice. Ella se fue para el doctor. Ella pensaba que era tenía la presión elevada, y cuando ya le lograron controlar la presión, entonces ella le empezaron a hacer otros chequeos. Entonces ella, como estaba ya, no le dolía la cabeza, ella iba relajada. Ya me voy, le dice. No, le dice, un momento, espérate, te vamos a hacer un examen, le dice. Le hicieron un examen, y ese examen le salió, y le dice: no, le dice, tenés un problema aquí, te vamos a mandar a un especialista. Entonces, bueno, entonces ella empezó a buscar ahí con su compañero dónde podían ir. Entonces ya la llevaron, ella fue, ella estaba bien, pero cuando ya la ponen en una máquina, le dice el especialista: tú tienes una pertuberancia en una de tus arterias, y nosotros le conocemos a eso aneurisma. Y todos los que les han dado aneurisma aquí en nuestros países, adiós, no más. Entonces muere la persona. Vienen los
bloques cerebrales y pum, y caen. Sí, y caen los bloques. Y le dio eso. Entonces mi hermana viene y va donde el especialista. Entonces ya la mira, le dice, sí, le dice, te vamos a... Y como saben la tecnología, ¿verdad? Le metieron una cámara y llegó hasta acá y ¡pum! La cámara profundizó donde no puede llegar la cirugía. Llegó la cámara y le deshicieron esa pertuberancia. Gracias a Dios. Pero ¿qué sucedió después? Le dice el médico, mira, tenés otro, le dice que en el otro lado. La palabra de Dios profundiza totalmente nuestra vida, así como hay esas cámaras que penetran y que pueden llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, pero es la palabra de Dios, mis hermanos. Hace una reforma, hace una revolución, pero la pregunta es, ¿puede hacer eso en mi vida hoy? Pero yo tengo tantos años de venir a la iglesia, pero no pasa nada. Sigue siendo, no me importa si mis hijos crecen con el discipulado, no me importa si yo aprendo, no me importa yo, etcétera, etcétera, y un montón de etcéteras. Pero la palabra de Dios penetra. ¿Hasta dónde? Dice, hasta partir. Es como una espada. Imaginémonos una espada de 2 filos que penetra y, dice el escritor, hace la diferencia, alma y espíritu. Todos los seres vivos tienen alma. Solo nosotros los humanos tenemos el espíritu, que es el que regresa a Dios. Y el espíritu, dice, ese tiene la capacidad de ¿qué? De penetrar hasta lo más profundo de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestras intenciones, mis hermanos, y puede partir el alma, lo divide y entra a la parte espíritu. En otras palabras, que penetra, corta, entra donde solo usted y yo conocemos. Dice que puede partir los tuétanos y las coyunturas. Las coyunturas son las articulaciones y el tuétano es la parte del hueso óseo que puede entrar ahí la palabra de Dios y penetra. Y no solamente eso, hermanos, escudriña los corazones de todos nosotros. Es decir, que toca nuestras emociones, nuestra parte intelectual, nuestra voluntad para tomar decisiones. En otras palabras, nos pone en un escrutinio la palabra de Dios, nos desnuda completamente. A veces el ser humano nos disfrazamos en el parte exterior, pero el interior dice que solo la palabra de Dios puede hacer eso en nuestra vida. Mis hermanos, ¿creen ustedes que hoy en día es posible que usted y yo experimentemos una reforma a través de la lectura de la palabra de Dios, que tiene vida, que es efectiva y que puede penetrar hasta lo más profundo y puede cortar el espíritu, el alma, y entra y discierne las intenciones? ¿Qué significa eso? Cuando decimos que discierne, significa que, vean la palabra, en otras palabras es, ¿verdad que nosotros los seres humanos somos muy dados a juzgar? Y le hemos puesto, es crítica constructiva, para animarla, para barajearla. Y los seres humanos así somos, pues si los discípulos también experimentaron eso. Y a nosotros nos gusta juzgar. Hey, ¿ya te fijaste cómo vino Monchito? Sí.
¿Ya te fijaste cómo canta aquel? Sí. ¿Ya miraste cómo dio la clase aquel joven? Sí. Aquel que dijimos, sí. Y empezamos a juzgar a los que gobiernan, ¿verdad? ¿Cómo se ríe uno con los gobernantes que tenemos, ¿va? Se ponen a hablar algunas cosas disparates, ¿va? Y viene el otro y se pone a hablar en contra de lo que habló. Y estamos en un mundo. Otros dicen, salen unos pichinguitos ahí, unos 15 diputados que van para Rusia. Ve, estos van con nuestro dinero, ¿verdad? Y con la plata suya y con la mía. Los mandamos a que se den viajes buenos. Nos gusta juzgar. Hermano, ¿y por qué no hacen esto, hombre? Hermano, ¿y por qué no hacen lo otro? Ey, ponete pilas. Y empezamos ahí a negociar. Pero la palabra de Dios es la que nos juzga a nosotros, ¿verdad? Escudriña, dice, confronta, y lo confronta a usted de una manera que puede provocar, o nos quedamos tranquilos o provocamos una revolución en nuestra vida. ¿Qué dice usted? Profundiza de tal manera que discierne los pensamientos, entra al corazón. Saben que en la antigüedad dice que cuando alguien iba a ser juzgado, y el que iba a ser juzgado por haber cometido una cuestión difícil, un acto fuera de maldad, él se agachaba la cabeza porque no quería que la gente lo mirara. Entonces dice que venían y le ponían un puñal aquí, para que él estuviera así levantada la cabeza y que lo mirara. Pues esa es la figura de la palabra de Dios, que un día usted y yo vamos a estar ante ese trono real, vivo, y ahí será, usted decidirá: es que me costaba levantarme temprano, hombre. Es que tiene que dar el ejemplo el pastor, el primero tiene que ser, dice. No, que el maestro tiene que ser el primero que esté. No, es que si los niños no vienen, pues son problemas de los papás. Padres, la lección de hoy está combinada, está relacionada, porque Pablo le dice a Timoteo, y que las escrituras te las han aprendido, te las han enseñado desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para tu salvación. Eso es lo que hace la palabra de Dios: discierne, penetra. Y mis hermanos, nos vamos a enfrentar un día. Entonces, estamos este mes vamos a hablar de la reforma, pero la vamos a hablar desde la perspectiva personal. Cómo puede hacer un efecto en nuestra vida, de tal manera que hay hombres y mujeres que sí fueron revolucionarios. ¿Cuántos de ustedes hoy, desde hoy, pueden decirle: Señor, quiero que la palabra se haga vida, que se haga efectiva, que profundice, que me mueva a hacer cosas que tú me demandas en tu palabra, que me anima a servir, que me anima a levantarme más temprano, que me anima a buscar a la oveja perdida? Si la palabra sigue vigente, sigue viva, y puede ser una gran revolución en nuestra vida, pero no depende de mí, ni depende de Pedro, de María, depende de usted, que hoy decida: aquí estoy, Señor. He leído este pasaje muchas veces, pero hoy quiero que se convierta una realidad en mi vida. ¿Les parece, mis hermanos?
Usted puede decidir. Yo quiero aprovechar este momento. Tenemos dos aspectos para cerrar. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie. No es la iglesia la que lo va a salvar a usted, hermano y hermana. No es la iglesia. Es la palabra que entra a su vida y provoque una revolución, una reforma. Eso es lo que hace la lectura de la palabra de Dios. Y hay testimonios poderosos en la historia, y sí van a haber más testimonios poderosos de lo que la palabra de Dios hace. Hoy estamos iniciando este mes. Faltan poco tiempo para terminar el año. Hoy usted puede hablar con el Señor y decirle: Señor, ¿por qué la lectura todavía no hace? Dígale al Señor que haga una revolución en su vida, para que provoque una transformación y que sea vigente ante los ojos de la sociedad y de la familia. Padre, en este momento, gracias por recordarnos que la reforma fue un evento histórico que cambió, transformó, pero comenzó con leer tu palabra. Señor, hoy la Biblia la tenemos en teléfonos, tablets, computadoras, audios, etcétera, física, pero todavía no ha hecho efecto en mi vida. Me presento delante de ti para que haga un efecto, pero yo me dispongo hoy a decirte, Señor, que haga un efecto en mi vida. Te presento aquellas áreas de mi vida que me cuesta entregarlas a ti, que solo tú las conoces. Quizás si necesito aprender más, necesito levantarme una hora antes. Si necesito discipularme, necesito caminar más, levantarme más temprano. Necesito hacer el desayuno más temprano. Ayúdame, Señor. Yo quiero hacer ese cambio, pero todavía me tiene amarrado muchas cosas. Mis hermanos, ¿qué cosas lo tienen amarrado a usted y a mí? Hoy entrégueselas al Señor. Él está aquí, su presencia está aquí, su espíritu está aquí. Así como fue con Lutero, con Wesley, con el apóstol Pablo, con los discípulos, también esa lectura también es revolucionaria en nuestra vida. Gracias por mis hermanos y hermanas que hoy están aquí, que a partir de hoy, Señor, hayan esas propuestas de nuestra vida para decirte: heme aquí, Señor, que la palabra me dé vida, que la palabra haga un efecto, que la lectura profundice y penetre hasta donde quiera llegar, para que me discierna mis pensamientos. Gracias en tu nombre, Jesús. Gracias porque tú eres la palabra. Amén y amén.